Profesionales excepcionales. Con Javier Pascual. Con el patrocinio de la Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial. Buenas tardes, estimados seguidores del programa. Hoy traemos de nuevo a una asociación profesional de notable impacto social, AEDIBE. A través de su director general vamos a desvelar cómo los fabricantes del sector del vehículo eléctrico defienden sus intereses y ayudan en la estandarización y regulación de este segmento de la industria tan importante para la sociedad y la transición energética. Voy a presentar a nuestro invitado de hoy, en Profesionales Excepcionales, que es Arturo Pérez de Lucía. Es actualmente director general de AEDIBE, Asociación Empresarial para el Desarrollo y el Impulso del Vehículo Eléctrico. Es licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Dirigió más de 20 años publicaciones profesionales en el ámbito de la energía, la arquitectura sostenible y la movilidad sostenible. Luego nos explicarás tú más en qué consiste esto, Arturo. Y estuvo vinculado a ingenierías energéticas hasta que asumió la dirección general de AEDIBE, cuando se creó hace ya 13 años. Labor que actualmente compagina con la vicepresidencia de AVERE, Asociación Europea de Movilidad Eléctrica, de la cual también hablaremos luego. Aprovecho, si te parece, Arturo, aparte de dar la bienvenida también, en agradecer a nuestro patrocinador, como te decía antes, que es la Fundación para el Desarrollo de la Innovación Industrial, adscrito a la Universidad Politécnica de Madrid y que además está íntimamente ligado con todo lo que hacéis vosotros. Sin duda. Y seguro que le gustará que hayamos traído a gente del sector eléctrico, porque además te puedo decir que José María Martínez Val, que seguro que escuchará este programa, es un entusiasta defensor del vehículo eléctrico a todo trance. Bueno. Y además he escuchado que habías venido además tú en un Tesla, ¿no? Que has dejado ahí abajo, ¿no? Así que bienvenido, Arturo, al programa, y que es el tuyo, y espero que pasemos un rato muy agradable charlando juntos. Pues muchísimas gracias, Javier. Bueno, pues dar las gracias a la Fundación por permitir que este tipo de programas se desarrolle, a ti por invitarme. Y sí, efectivamente, pues la verdad es que hoy en día estamos muy enfocados a ámbitos como la movilidad eléctrica, desde un punto de vista social, también de mercado. Yo creo que es algo que está al orden del día. Muy bien, todo el mundo usa vehículos de un modo u otro, ya sea a nivel del transporte público o a nivel privado. Y bueno, pues es algo que forma parte inherente de todo la movilidad, el transporte a nivel de gobiernos, a nivel de sociedad, a nivel de empresas, a nivel de industria. Y por lo tanto, bueno, pues ahí estamos involucrados en esta faena. Muy bien, Arturo, pues si te parece, como te comentaba al principio, antes de empezar este programa, aquí nos gusta que sobre todo podáis dar la imagen humana, ¿no?, de quién es Arturo. Tú eres además periodista de profesión, has tenido experiencia en dirección editorial, también en comunicación, y ahora estás metido casi en temas técnicos y ingenieriles, ¿no? Sí, la verdad es que... Desde el punto de vista, evidentemente, de comunicación sigues haciendo lo mismo, pero desde el punto de vista de comprender qué es lo que tratas de comunicar a las personas, supongo que te has hecho un experto en baterías, en vehículos eléctricos, motores y todo esto. Cuéntanos un poquito de dónde te vino toda esta vocación de periodista y cómo cambió luego, quizá un poco o quizá radicalmente, ¿no?, para terminar siendo el director. La vida te lleva por caminos, ¿no? Pero sí que es verdad que en mi caso fue vocacional, porque vengo mi padre era también periodista y también estuve trabajando como él en la agencia EFE, en Internacional, y bueno, pues la verdad es que siempre he tenido ese interés en comunicar, ¿no? La vida luego te va llevando por los derroteros que te van marcando sin darte cuenta. Yo sí que tenía claro una serie de cosas, ¿no? Y que el futuro estaba muy enfocado a ámbitos como la energía, la logística, la movilidad, el agua. Son, creo, sectores que desde el punto de vista laboral pues te interesan, porque son sectores que hace años, porque ya tenemos una edad,
pues eran importantes y actualmente son imprescindibles, ¿no? Que críticos para el desarrollo humano, ¿no? Claro, entonces, bueno, sabía que enfocarme un poco en esos ámbitos tenía mucho sentido y, bueno, pues por mor de la casualidad acabé en un sector de publicaciones profesionales que me llevó, pues, bueno, por esos derroteros, ¿no? La logística, la eficiencia energética, después, más tarde, la construcción sostenible, la arquitectura sostenible y finalmente la movilidad sostenible, ¿no? Y ¿También además, están las áreas de arquitectura? sí, efectivamente. Dirigí una publicación de arquitectura sostenible. La verdad es que muy apasionante porque te das cuenta de que en ese sector la sostenibilidad lleva muchísimos años implementada desde la conciencia de los arquitectos y desde el aspecto bioclimático y más allá de lo que es la tecnología, ¿no? Pero la verdad es que es muy interesante y en esas estábamos. Yo creo que hicimos de las primeras publicaciones, si no la primera publicación exclusivamente enfocada en la arquitectura sostenible. Se llamaba Infodomus y la verdad es que fue muy, muy interesante esa etapa. Y luego pues fui derivando a sectores como el de la movilidad, donde ya también pusimos en marcha un portal de movilidad sostenible, yo creo que de los primeros. Y bueno, pues todo me llevó a entrar en contacto con quienes estaban en ese momento creando el germen de lo que era AEDIBE. Y me interesó, bueno, pues postularme. ¿De qué año hablamos? Pues hablamos del 2010. 2010, sí. Y bueno, pues en esa época, evidentemente, la movilidad eléctrica estaba volviendo a resurgir. Como sabes, ha tenido tres renacimientos la movilidad eléctrica, ¿no? Porque cuando hablamos de movilidad eléctrica parece que esto fuera de hoy en día, ¿no? Pero lleva más de un siglo con nosotros, ¿no? Lo que pasa es que en su momento, como todos sabemos, vino el motor de combustión, vino pues las cadenas de producción de los vehículos térmicos y por lo tanto pues fue más barato y más eficiente pues en ese momento impulsar la movilidad con vehículos de combustión. Y bueno, volvió a tener luego otros resurgires en los años 70 con la crisis climática y posteriormente y petrolera y posteriormente pues en la época del año 2000, etcétera, pues cuando empezaba esa crisis climática, pero tampoco en esos momentos pues tuvo ese posicionamiento, porque entre otras cosas la industria de la automoción no estaba preparada. Y en 2010 ya empezó a verse otro enfoque, que allá había un impulso mucho más grande por parte de los gobiernos, por parte incluso de la industria. Se empezó aquí en España con lo que se llamaba el Plan Movele, y en esas es cuando se creó esta asociación muy humildemente con 6 o 7 empresas que conformaron el núcleo de la asociación, muy vinculada a la infraestructura de recarga. Y ahí entramos, ¿no? Empezando a trabajar en temas vinculados al desarrollo regulatorio de normativas para la infraestructura de recarga, pero luego poco a poco fue creciendo el interés. También, bueno, pues fue una vinculación muy potente. Acabamos cogiendo toda la cadena de valor de la movilidad eléctrica, más allá de las infraestructuras. Esto fue en el 2014 y bueno, pues la verdad es que desde 2010, 2011 no hemos parado y el crecimiento ha sido espectacular. Por lo tanto, pues bueno, ya previamente yo en las publicaciones también ya estaba muy involucrado con todo lo que es el mundo de ingeniería, el mundo de la eficiencia energética. Y te enganchó. Y me enganchó y a veces me pregunto, ¿no?, ¿por qué no habré estudiado ingeniería, ¿no? Y a veces me alegro de no haberlo hecho, pero la verdad es que, bueno, uno piensa, bueno, ya dejé el periodismo, la comunicación y como bien decías, Javier, ¿no?, la comunicación no la dejas nunca, hagas lo que hagas. La comunicación, ¿no?, es importante para todas las profesiones y para todos los negocios. Es fundamental y además yo creo que, fíjate, te diría que para mí la comunicación es uno de los pilares de este mercado. Evidentemente trabajamos en otros muchos temas regulatorios de mercado, en colaboración con las administraciones públicas, etcétera. Pero creo que uno de los mayores problemas que tiene hoy en día la movilidad eléctrica a nivel global y especialmente en España es que no se ha comunicado bien. Y yo creo que eso, desde las administraciones públicas, desde la propia empresa, y creo que hoy en día lo que hemos hecho es confundir mucho al ciudadano. Y de eso creo que somos conscientes y lo compartimos todos de algún modo, ¿no?, que alguien se va a comprar un vehículo y ya no sabe ni qué hacer. Ni siquiera sabe si debe comprarse un vehículo, porque también se empiezan como a demonizar, ¿no?, y ya no sabes qué hacer, ¿no? Por lo tanto, creo que, fíjate, que no tiene quizá aparentemente nada que ver con la comunicación, pero la comunicación es algo clave en este sector como en otros muchos. Estoy totalmente de acuerdo contigo y yo creo también que especialmente en este sector y en el tema, desde mi punto de vista, lo que ha pasado con
con el desarrollo del vehículo eléctrico, especialmente con la parte del vehículo eléctrico, ¿no? Yo, es lo que tú dices. Yo creo que se deja demasiado campo a la inventiva o a la capacidad de los propios profanos ciudadanos. La decisión sobre algo que los propios fabricantes y sobre todo también las organizaciones, los políticos, etcétera, no definen muy bien. No. Entonces, claro, el consumidor siempre termina escuchando a unos y a otros y las informaciones están encontradas, porque yo creo que hay falta de consenso también en cuanto a lo que hay que decir y comunicar. Ahí tienes toda la razón, pero además, fíjate, te voy a contar una anécdota, que es que cuando empezamos con esto en 2010, 2011, se empezaron a poner puntos de carga fruto de un plan que se llamó el Plan Movele, que impulsó el gobierno, sin tampoco dar muchísimo más explicación a la ciudadanía. Y a mí me llamaba gente y me preguntaba si en esos puntos de carga se podía cargar el teléfono móvil. Tal era el desconocimiento que había en ese momento de lo que era esto, porque tampoco se había comunicado lo que se quería hacer, que bueno, pues evidentemente pues la gente acaba pues estando muy despistada. Y ahora mismo la comunicación cobra casi, si me apuras, mayor interés por una razón muy evidente, y es que tenemos tanto acceso a tanta información a través de Internet, de las redes sociales, de todos los portales de Google, etcétera. Pues antes era el Espasa Calpe, era el libro de referencia al que acudías cuando tenías una duda, ahora es Google. Y en Google te encuentras una cosa y la contraria, te encuentras que los que no tenemos pelo como tú y yo somos súper atractivos y muy varoniles, o que a la vez, o lo contrario, ¿no? Yo me decanto por la primera opción, obviamente, y tal, pero eso es lo que lleva a que cada uno pues encuentra al final el argumento que coincide con su forma de pensar, y entonces de ahí no lo sacas, ¿no? Con lo cual la comunicación se vuelve aún más estratégica y más delicada, ¿no? Entonces tenemos que, yo creo que la comunicación y los que nos dedicamos de algún modo a comunicar, creo que tenemos una labor por delante muy importante, no solo en este sector, sino en todos. Bueno, pues nos quedan bastantes minutos para hacer esa labor de comunicación, Arturo. Comuniquemos. Si te parece, complétanos un poco, ya has hablado, ¿no?, de cómo entraste y se formó AEDIVE, pero cuéntanos un poco más lo que nos quede todavía por saber de cuál es su misión, ¿no?, y los objetivos realmente, porque bueno, los tendréis muy claritos. Los tenemos. Como organización que sois. Claro. Además que estáis en el top, ¿no?, en la cresta de la ola en este momento. Bueno, yo creo que estamos ahora en el punto de atención, ¿no? Porque evidentemente la movilidad eléctrica cobra desde muchos aspectos interés, y evidentemente no tenemos nuestra misión, visión y objetivos, y no es más que aglutinar a una cadena de valor industrial, tecnológica y de servicios de la movilidad eléctrica, que en España es muy importante, y trabajar con ella, tanto con las administraciones públicas, pues colaborando con las administraciones públicas como órgano de consejo para todo el desarrollo regulatorio, normativo, planes de incentivos, etcétera, a los tres niveles, ¿no? Porque aquí en España tenemos la complejidad de que tenemos una administración central, administraciones regionales y luego más de 8.000 municipios que a nivel local pues cada uno toma sus propias decisiones, ¿no? Y todos ellos además en la forma en la que asuman el impulso de la movilidad eléctrica pues le darán mayor velocidad o lo retrasarán, ¿no? Y esa es una parte importante. La otra parte es la de actuar como aceleradores de negocios, ¿no? Porque evidentemente somos creyentes en la movilidad eléctrica por razones que luego te comentaré, pero sabemos que más allá de lo que sea la voluntad política, si detrás no hay modelos de negocio de éxito, ningún sector, ni este ni ningún otro, pues se desarrollará. Se va a desarrollar, exacto. Por lo tanto, lo que sí tenemos fíjate, en España se habla mucho de las matriculaciones, ¿no? Evidentemente estamos por detrás a nivel cuantitativo en matriculaciones con respecto a otros países, pero lo que nunca se dice es que en España tenemos un pozo industrial, tecnológico y de servicios empresarial que es la envidia en muchos países europeos y más allá de la Unión Europea. Es decir, en Noruega está muy por detrás de nosotros, pero muy por detrás de nosotros si lo analizamos desde un punto de vista de competitividad, empleo industrial, etcétera, donde tenemos en España un pozo importantísimo de empresas y de profesionales que verdaderamente son la envidia. Está claro. Yo creo que lo que no se puede negar es que este país ha tenido tecnólogos en todo el tema relativo a renovables. Sí.
Sí, efectivamente. Hemos desarrollado plantas, hemos desarrollado todo tipo de tecnologías y yo creo que ahora hay muchas universidades y empresas que son punteras en todo el tema de electrónica de potencia, en todo lo relativo a... Bueno, nos queda la batería, ¿no? Pero creo que nos van a poner una fábrica dentro de poco aquí en España. Bueno, varias fábricas. Estamos con varias gigafactorías ya en desarrollo y verdaderamente en electrónica de potencia, como bien decías, somos una potencia importantísima que además ha llevado a cabo el desarrollo de otro sector de actividad a nivel industrial, que es el de la fabricación de puntos de carga, donde tenemos muchas empresas que son referente mundial. Algunas de ellas cotizan en la bolsa de Nueva York y han sido unicornios importantes. O sea que verdaderamente somos... Agradezco que digamos esto porque una de las labores mías en este programa, siempre lo digo, es enaltecer la labor de los ejecutivos españoles a nivel de multinacionales y de empresas globales y sobre todo la capacidad de la industria española, ¿no? Que yo creo que la gente aquí tiende a menospreciarla. Yo no sé por qué el español tiende a menospreciar todo lo que es español y a pensar que los demás son mucho mejores, ¿no? Pero España es una potencia industrial, como ya queda demostrado en muchas áreas, ¿no? Salvo cuando salimos fuera y comparamos, ¿no? Yo, como hemos comentado antes, yo también ejerzo la vicepresidencia de una asociación europea de movilidad eléctrica y estoy en contacto con otras asociaciones como AEDIBE, pues en otros países, y veo que somos un referente potentísimo y quizá de las asociaciones... Y respetado y de las asociaciones más potentes que hay en esa asociación europea, ¿no? Por decirlo de algún modo. Arturo, si te parece, ¿nos cuentas qué ventajas tiene el hacerse socio para los que nos estén escuchando? No vaya a haber algún director de alguna empresa que todavía no es de AEDIBE y consigamos que se apunte a vuestra hazaña. Fíjate, te diré como detalle que cuando llevamos ya 13 años en este mercado trabajando día a día con la movilidad eléctrica y al principio también hacíamos alguna labor de búsqueda comercial de nuevas empresas, ¿no? Ahora realmente nos dedicamos más, el 99% de nuestro trabajo es trabajar para las empresas con las que representamos y sí que es cierto que nos vienen muchas empresas que se están incorporando a este mercado y que ven que el pertenecer a EDIBE primero les da una visibilidad en un sector de actividad muy importante donde es importante también llegar a acuerdos y colaboración y partenariado con otras empresas. Yo siempre digo que estamos en un mercado de competencia, que es de colaboración en competencia, porque estamos terminando de madurar el mercado, ¿no? Y ahora mismo hay que colaborar y ya habrá, que ya lo hay, pero cada vez con mayor fuerza, un momento de competir, ¿no? Pero estamos ahora en un momento de consolidar este mercado, ¿no? Y es verdad que nosotros lo que ofrecemos a las empresas, al final es esa visibilidad, esa aceleración en los negocios propios de cada una empresa, poniendo en contacto a empresas con empresas, al profesional adecuado con el profesional adecuado, eso que a veces te cuesta mucho encontrar, el eliminar lo que se llama el puerta fría, el colaborar a través de los grupos de trabajo y de las actividades que hacemos en esa unión que hace el que la suma de cerebros que son muy buenos, como hemos dicho en España, pueden trabajar en desarrollos normativos, regulatorios, de tecnológicos, desarrollo de proyectos y a la vez, esas sinergias que se generan entre las diferentes empresas y profesionales, que es una parte muy importante de nuestra actividad, ¿no? Y luego, además, si tienes un afán exportador, la verdad es que también trabajamos en esas áreas tanto en Europa como en Latinoamérica, que está muy por detrás de Europa en el ámbito de la movilidad eléctrica, salvo en una parte que es la de la movilidad compartida eléctrica, es decir, los autobuses eléctricos en Latinoamérica tienen un desarrollo muy importante, pero en el resto del vehículo eléctrico ligero, el turismo, la furgoneta, están por detrás y los servicios, y sin embargo en España tenemos una oportunidad de transferencia tecnológica de modelos de negocio, etcétera, que en Latinoamérica sabes que cuando eclosiona un mercado lo hace con números extraordinarios, ¿no? Entonces, es una oportunidad también importante. ¿Cuántos socios tenéis? Estamos cerca de 300 socios y la verdad es que también somos un equipo somos un equipo pequeño para lo que es gestionar 300 socios y muy dinámico, ¿no? La verdad es que somos entusiastas de esto. Sería lo que nos llamarían, aquí diría entusiasta, fuera de aquí es lo que nos llamarían frikis y tal, pero también venimos mamando esto de la movilidad eléctrica, somos usuarios tempranos, compradores de vehículos, creyentes en todo esto y la verdad es que lo vemos porque tiene un sentido.
¿Generáis grupos de trabajo entre socios? Sí, sin duda. Es una de las cosas más importantes, desde grupos de trabajo de baterías, infraestructuras de recarga, para analizar temas como vienen de Europa, la metrología, por ejemplo, que antes hemos comentado fuera de micrófonos, que es un tema importante para la medición de los kilovatios hora en las infraestructuras de recarga, para todos esos trabajos que hay a nivel regulatorio ahora con pues, bueno, toda la directiva de combustibles alternativos, la famosa FIR que viene de Europa y que hay que implementar en España obligatoriamente, y eso nos lleva también a desarrollos de mercados como el de los camiones eléctricos, que la gente piensa que a lo mejor el camión eléctrico está muy poco desarrollado, y el camión eléctrico está cogiendo una velocidad de crucero impresionante a nivel industrial, tecnológico, pero también de mercado, y va a ser el día de mañana mucho más potente de lo que es hoy en día el vehículo eléctrico ligero. Hyundai está vendiendo camiones ya en Suiza y en otros países europeos. Sí, pero también tenemos los tradicionales tipo MAN Trucks, Volvo Trucks, Renault Trucks, que son, digamos, los más conocidos, pero también tenemos empresas como Jack Motors, como otros fabricantes que son exclusivamente del mundo eléctrico y que están también desarrollando Volta Trucks, etcétera, y son, encuentran en este tema del transporte de mercancías una oportunidad que se está desarrollando de forma importante, pero sí que necesitamos para ello trabajar en otro ámbito que estaba antes fuera de lo que es el mundo de la automoción, de la movilidad, pero que ahora se ha integrado de forma importante, que son las redes eléctricas. Entonces, en España, uno de los mayores retos es poner en solfa nuestra red eléctrica, que es muy buena, pero no estaba preparada para toda la llegada de esta transición energética, renovables, vehículo eléctrico, etcétera. Y por poner un símil, pues la red eléctrica podría ser en un ser humano las venas y las arterias. Tenemos muy buenas venas y arterias, pero las tenemos que hacer ahora más grandes para la necesidad de más sangre que nos piden, entendiendo por la sangre, por la energía, que nos piden todos esos proyectos a nivel industrial, a nivel de movilidad, para poder dar energía, electricidad a todo lo que va a demandar. ¿Y no tendremos que generar más, además? Bueno, de hecho, tenemos ahora mismo un excedente de generación. Lo que tenemos que hacer es digitalizar la gestión de la energía generada, no instalada. Exacto, para poder gestionarla de forma eficiente e incorporar las energías renovables, porque como decíamos antes, ¿no? España es un país absolutamente dependiente de terceros países en la compra de petróleo, etcétera, pero es un país capaz de generar su propia energía para la edificación, la industria y la movilidad. Y la verdad es que si lo hacemos, vamos a conseguir ser muchísimo más eficientes, menos dependientes, y a mí es que me preocupa en esto de mis temas frikis de periodista. Yo todos los domingos compro varios periódicos, que es un hobby, que es leer en prensa escrita lo que pasa. Y cuando analizas el mundo, la realidad geopolítica que te encuentras hoy en día, te das cuenta de que creo que en Europa estamos muy despistados, entre despistados y dormidos. Creo que estamos en mitad de una siesta en donde no nos damos cuenta que otros bloques, como Estados Unidos, como los BRICS, porque pensamos con cosas muy simples, ¿no? Que Rusia se va a acabar. No, Rusia no se va a acabar. Rusia está empezando una revolución que ya nos podemos atar los machos, en colaboración además con otros países que son, pues, como sabemos, ¿no? Los países de Arabia Saudí, Brasil, India, China, etcétera, que también están empezando a coger una conciencia de todo lo que tienen en este nuevo mundo y que además quieren posicionarse por encima del dólar y del euro. Y nosotros estamos aquí, yo creo que no estamos viendo un poquito lo que hay fuera. Por eso me preocupa mucho el futuro geopolítico y me interesa mucho que en España empecemos a ser un poquito egoístas, a pensar en nosotros mismos también con un concepto europeo, pero también con un concepto nacional, e impulsar nuestra propia energía y tener nuestros propios recursos. Relativo con esto, el otro día comentábamos aquí, ¿no? Quizá en la Comunidad Europea o los europeos tenemos mucha tendencia, porque bueno, nuestros propios frenos, ¿no? a un desarrollo conjunto, por nuestros problemas que tenemos evidentemente de diferentes culturas, sí, que no se encuentran. Yo creo que tendemos mucho a hacerlo fácil, que es legislar, sí, pero tenemos un problema a la hora de desarrollar. Yo creo que, bueno, lo que tú estás diciendo, yo creo que están liderando las baterías los coreanos, los indios, sí, los chinos, y ahora están vendiendo ya los chinos los coches aquí eléctricos, que seguramente dentro de poco pues bueno, es que van a si empezar a dices hacer mucho daño a otros productores europeos también. Claro, pero si hablas de industria china y preguntas a cualquiera, pues a lo mejor preguntas, oye, ¿qué es Volvo? Y te dirán, una empresa sueca.
No, ya lo compraron los... es una empresa china. Y no, Smart... es indio, yo creo. No, Jelly, Grupo Jelly. El Grupo Jelly es chino, que y es Smart igualmente, también pertenece al Grupo Jelly, y uno piensa, es europeo y tal, hay muchas marcas. Pero bueno, lo que creo que hemos no entendido es que cosas que podían ser fundamentales, y por ejemplo el tema de los microprocesadores fue un ejemplo, ¿no? Fue algo que una industria como la de la automoción despreció, porque para ellos lo más importante era el motor, la chapa, y verdaderamente en un mundo en el que vamos hacia la digitalización se empezaban a convertir en elementos, efectivamente, ¿no? Y lo habían dejado, y yo creo que esas lecciones debemos aprender mucho, ¿no? Los motores eléctricos, además, que son más simples que los de combustión interna, van a ser ordenadores con ruedas. Y luego tú hablabas de... Yo nací en Estados Unidos, la verdad es que viví en Estados Unidos un tiempo, claro, evidentemente, y conozco un poquito ese modo de pensar, ¿no? Y cuando aquí me dicen la Unión Europea, ¿no? Ponemos unión como al principio y tal, como entendiendo que es que estamos unidos. En Europa no estamos unidos, en Europa estamos arrejuntados, somos como esa típica familia de Nochebuena que luego de repente hay discusiones y cada uno... Cuando puede se va uno a cada sitio. Y cada uno. Y cuando hay problemas, como está pasando ahora, hay países que dicen, sí, Unión Europea, pero yo voy a hacer lo que creo para mí, país, para mis ciudadanos, conciudadanos, y creo que no tenemos esa conciencia que pueden tener otros bloques a nivel del concepto de unión, ¿no? Y creo que por eso también es importante trabajar desde un concepto de Unión Europea, pero también entender que no dejamos de ser España, y que España por sí misma tiene unas capacidades y tiene la necesidad de ser un país autosuficiente y de aprovechar sus ventajas para poder ser fuerte. El otro día precisamente un amigo común, ¿no? El presidente de Ormazábal, sí, que además creo que es socio de ADIVE, en una reunión que tuvimos en el Congreso, te decía antes que nuestro patrocinador, la Fundación, también es parte, José María Martínez Val es parte de un instituto que tienen para todo el fomento, ¿no?, de transición ecológica. Estamos hablando del futuro de la energía eléctrica, todas estas cosas que estamos comentando hoy, ¿no? Y una de las conclusiones que se comentaron, y muy claras, es que realmente hace falta consenso, y esto lo insistí yo, ¿no?, porque me tocó también en una ponencia hacer un resumen, ¿no?, sobre qué pensaba sobre la transición que tenemos encima de la mesa, ¿no?, o la Agenda 2030. Yo creo que realmente hace falta lograr mucho consenso entre muchos actores. Yo creo que la tecnología, como tú bien sabes, existe. Las empresas están dispuestas a innovar, pero hace falta estabilidad, hace falta normativa, hace falta seguridad para las empresas. Sí, y no marear, sobre todo, porque esto trasciende además al pobre usuario final que se va a comprar un coche y no sabe qué comprarse, claro, porque no sabe qué va a pasar, si se va a fomentar una tecnología, se va a fomentar otra, cada día, tecnologías hay muchas, ¿no? Te iba a preguntar, aparte de tu opinión sobre esto, que lo podemos incluso ir dejando para el final, pero sobre todo, ¿cómo trabajáis vosotros desde la asociación en ese área? ¿Cómo tratáis de influir en los políticos, en las asociaciones europeas? ¿Realmente se está haciendo? ¿Se va a conseguir que haya un consenso? ¿O esto es tan difícil? Bueno, porque además no es Europa, solamente es global, claro. No solamente, y ya nos vemos lo difícil que es. Hemos visto ahora en el COP28, ¿no?, lo difícil que es llegar a acuerdos. Sí, yo creo que, una de las cosas más fundamentales cuando hablamos de consenso, el consenso implica generosidad. Por todas las partes, ¿no?, porque implica también ceder, implica negociar. También implica tener un camino claro. Y yo creo que, porque muchas veces hablamos de la neutralidad tecnológica, que es positivo y tal, pero a veces tenemos, sobre todo también desde el punto de vista político, tenemos que tener claro, con independencia de quién sea quien nos gobierne, hacia dónde queremos ir. Y una vez que tenemos claro hacia dónde queremos ir, pues establecer las reglas del juego, pero en las reglas del juego en colaboración público-privada. Yo creo que lo que ha faltado mucho durante muchos años ha sido un juego de colaboración público-privada, donde no ha habido ese diálogo quizá entre la parte pública y la parte privada, para que sobre todo la parte pública entendiera qué es lo que pasa en la parte privada y qué supone desde la parte privada hacer toda esa transformación. Yo creo que ahora sí que empieza a haber un diálogo, lleva unos años habiendo un diálogo un poquito más fluido a nivel de colaboración público-privada, y cada vez el objetivo que tenemos nosotros desde ADIVE es fomentar esa colaboración, poner a disposición del ámbito público pues todo el conocimiento que hay en el ámbito de las empresas y de las industrias, etcétera, porque es importante que se entienda qué es lo que cuesta hacer cada cosa.
Y creo que sí que tenemos que tener claro ciertos, digamos, pilares, ¿no? Hacia dónde vamos, ¿no? En este ámbito de la transición energética. Tenemos que tener claro si queremos seguir dependiendo de combustibles fósiles, con independencia de que yo ya no hablo desde el aspecto medioambiental. Si me apuras, desde el aspecto económico, etcétera, desde el aspecto de posicionamiento estratégico. Y bueno, si somos un país que quiere generar su propia energía, si quiere ser un país que quiere aprovechar sus propias ventajas industriales, tecnológicas bueno, pues para ser más fuerte, más competitivo, bueno, pues si tenemos claro todo eso, lo que luego tendremos es que trabajar en colaboración público-privada, y ahora se suma otra cosa, que es la colaboración público-público, porque uno de los mayores problemas que tiene este y otros sectores, como las energías renovables, etcétera, es el de la falta de una colaboración a veces público-público entre los diferentes estamentos de la administración. Es decir, porque aquí, cuando hablamos de que el gobierno tiene una estrategia, luego es gracioso, ¿no? Porque luego el gobierno está conformado de varios ministerios. Y hay ministerios que pueden estar más o menos alineados a esa estrategia y otros que están muy desacoplados de esa estrategia, generalmente los económicos. Y luego, a nivel regional, bueno, pues cada gobierno regional está gestionado por un grupo político que a lo mejor puede tener sinergias o desencuentros con lo que es el gobierno nacional, ¿no? Entonces, es muy importante esa colaboración para decir, oye, mira, vamos a trabajar juntos. Ya no te digo nada si nos vamos al ámbito local, donde hay más de 8.000 municipios, y cada uno de ellos pues gobernados por quien le toque. Y por tanto, la colaboración público-público para mí ahora mismo es también tan importante o más que la colaboración público-privada. Bueno, yo creo que estamos en un momento muy interesante, pero lo comentaba antes, ¿no? Cuando me dicen, oye, ¿y ahora que está esto de la movilidad eléctrica fenomenal, qué vas a hacer en el futuro, ¿no? Y digo, no nos queda, me jubilaré trecho, ¿no? Y todavía quedará por hacer. Sí, yo creo que queda mucho trecho. Y yo creo que has tocado uno de los palillos más importantes, ¿no? A todos los niveles, pero también a este nivel que es tan multidisciplinar y complejo y global, ¿no? Que es el tema de la energía, porque no nos olvidemos que el coche eléctrico es un spin-off del tema energético. Si queremos muy bien definido. Si queremos tener coches eléctricos y movilidad eléctrica, necesitamos aumentar la producción de energía. Y la energía no se produce de la nada, y todavía seguimos produciendo energía de muchas diversas formas. Sí. Y creo que tampoco sería razonable o posible sacarlo todo de energías renovables. Hablamos del hidrógeno, hablamos de que en el futuro no descartemos las nucleares, en el futuro podemos tener fusión. Y yo creo que esos escenarios son los que nos faltan, y un plan. Yo creo que nos falta un plan, nos faltan escenarios. Y en concreto a este país, yo creo que el plan industrial, el plan de desarrollo industrial de hace años que le falta. Sí, yo creo que no se atiende muy bien a las necesidades de esa estabilidad, ¿no? Un plan que no se cambie todos los días, y lo que tú dices, y a gobiernos que en vez de negociar entre ellos, y yo hablo de política, pero lo que está claro es que hoy en día tenemos gobiernos que negocian más entre ellos cuando se reúnen que manejan y ejecutan un plan. Sí. Claro, así no hay forma de hacer planes, porque pasa todo el tiempo. Como en el consejo de dirección de una empresa, si estás todo el rato negociando con los que tienes alrededor, está claro, pues difícilmente vas a seguir un plan. Al final el plan va a dientes de sierra, ¿no? Mira, gobernanza y planificación yo creo que son dos claves que hoy en día deben marcar toda esta relación a nivel público-privado y público-público, ¿no? Y por lo tanto tenemos que tener muy claro hacia dónde vamos, cómo vamos a ir y qué herramientas tenemos, y sobre todo ir juntos y ver hasta dónde podemos y cómo nuestros tiempos, ¿no? Que también es importante. Muy bien, si te parece entramos en una pequeña pausa y seguimos después. De la vanguardia tecnológica a tus oídos. Profesionales excepcionales. Iluminando el hoy y acercando el mañana. Sí, Arturo, hemos hablado antes evidentemente de vuestra labor, la influencia con todos los agentes, ¿no? Tanto sociales, políticos, gente y de otras asociaciones, pero tú también eres miembro, ¿no?, de una asociación europea, y otras asociaciones como vosotros a nivel europeo que se encargan de los vehículos eléctricos. ¿También influís en la Comunidad Europea, en la Comisión, etcétera, etcétera? Sí, digamos que en ABERE, que es la asociación europea que aglutina pues a las diferentes asociaciones que, como AIDIBE, pues están en otros países, ¿no?, en Polonia, Italia,
en varios países europeos. Y ahí ya en Avere pues trabajamos más con el Parlamento Europeo en un concepto más de lobby, de desarrollo regulatorio, el famoso paquete de Fit for 55 para conseguir la descarbonización, todo lo que ha llevado con este reglamento de infraestructuras para combustibles alternativos, que es la FIR, que ahora va a ser obligatoria de implementar en los diferentes países europeos. Ahí ya trabajamos en otro ámbito más, digamos, parlamentario, ¿no? Y es verdad que hay otras asociaciones en otros países europeos que tienen más o menos el mismo objetivo, visión, y que AIDIBE, ¿no? En sus respectivos países, ¿no? Y también con sus idiosincrasias, pero también me he dado cuenta de que tampoco compartimos muchas diferencias, ¿no? Lo que sucede en España sucede en otros países a otros niveles, y la verdad es que... Voy a hacer un inciso. Los Sí. coches, por ejemplo, un coche que utiliza hidrógeno pero que al final es eléctrico, A ver. también está dentro de vuestro scope, me imagino, ¿no? Trabajáis en eso, ¿no? No has dicho una cosa interesante, porque una vez un periodista me preguntó, ¿coche eléctrico o de hidrógeno? Le dije, pues son los dos lo mismo. Y la diferencia que es la eficiencia energética. Al final, ¿por qué está triunfando el vehículo de batería y no está triunfando el vehículo de hidrógeno a nivel turismo, ni siquiera a nivel de vehículo pesado, debo decir? Pues por una cuestión de eficiencia energética, porque con un vehículo de batería lo que tú generas con energías renovables en una fotovoltaica, en un aerogenerador, etcétera, lo vuelcas directamente a la batería. A través del hidrógeno pues tienes primero que electrolizar, tienes luego que comprimir. Son procesos que van perdiendo eficiencia energética, rendimiento energético en el vehículo. Al final, 100 kilovatios de potencia en un aerogenerador se convierte en pues un 13% de la energía que se ha desarrollado, ¿no?, en todo el camino. Y en el vehículo eléctrico estamos por encima del 80%. Por lo tanto, es una cuestión de sentido común, si me apuras, ¿no? Que el hidrógeno va a servir para la movilidad, en algunos casos tendrá cierto sentido. Por ejemplo, está teniendo en el sector marítimo, ¿no?, para el movimiento de grandes buques, etcétera. En el tren, ya incluso en Alemania se ha visto que no era eficiente y se ha abandonado en alguna parte. También en el autobús, en algunos casos, aunque hay proyectos vinculados al hidrógeno, pues también se han dejado. Yo participé en el primer proyecto de hidrógeno que hubo aquí para la movilidad en España, que era High Chain, en Soria, hace muchos años ya, 2009, si mal no recuerdo, 2008, y cuando estaba en una ingeniería, y ahí se vio que el hecho de tener que electrolizar, comprimir ese combustible, transportarlo, porque claro, a través de la red eléctrica tú transportas la electricidad, pero ese combustible a través del hidrógeno lo tienes que mover en otros vehículos. Entonces, al final, es una cuestión de sentido común. Que el hidrógeno servirá para almacenar, sobre todo, energía procedente a través de las sales, además que está siendo muy eficiente, la energía procedente de renovables, para poder crear esa certidumbre, ¿no?, ese almacenamiento energético que nos permita que las energías renovables tengan más una predecibilidad. de la red, claro. de almacenamiento. Pues tendrá mucho sentido, ¿no? Y habrá otras soluciones que se desarrollen, ¿no? Yo no soy de los que dicen movilidad eléctrica o muerte, ¿no? Yo lo que digo es movilidad eléctrica sí, porque tiene muchísimo sentido, ¿no? Y al final cada vez va teniendo para más sectores, para más ámbitos de la sociedad, empresarial, social, etcétera. Pero lo cierto es que a lo que hay que buscar es el sentido común a todo aquello que hacemos. Y desde el punto de vista de la movilidad eléctrica, el almacenamiento con batería está teniendo cada vez mayor capacidad. Mira, salía ahora una noticia recientemente que está bajando mucho los precios de las baterías de litio, y se prevé que van a estar en torno a los $80 el kilovatio hora hacia 2030, que es un precio casi ridículo, y que hará que la compra de un vehículo eléctrico sin ayudas y tal, dentro de un par de años o 3, sea muchísimo más eficiente, porque al final, cuando hablamos de que Noruega se ha electrificado muchísimo más rápido y tal, parece que los noruegos son medioambientalmente mucho más conscientes. No, el medio ambiente está en Noruega en el mismo sitio que en España, es debajo del bolsillo. Entonces, al final, como Noruega no fabrica nada, no produce nada, solo importa, pues le quitó las tasas a los vehículos eléctricos y eran más baratos que los vehículos de combustión. Y cuando el vehículo de combustión sea más caro, probablemente en precio de venta al público, que un vehículo eléctrico, que faltan pocos añitos porque la clave es el precio de la batería y del litio, pues la gente comprará vehículos eléctricos, porque la clave de por qué no se desarrolla este mercado está básicamente en el coste de adquisición de los vehículos.
¿Y cómo ves tú algo que a mí me preocupa? Me preocupa desde el punto de vista, bueno, yo empecé en nucleares y hemos vivido el gran error, ¿no?, del desarrollo de la nuclear sin tener en cuenta el ciclo total, ¿no?, el impacto del ciclo total del combustible y qué hacer con el combustible gastado. Yo todavía no he visto estudios ni tengo muy claro cuál es el impacto total de reciclaje de lo que es la economía circular, que yo creo que es la clave de todo, hablar en términos de economía circular, ¿no? Desde que fabrico hasta que reciclo. ¿Cuál es el impacto de las baterías? Es tremendo, ¿eh? Pues no es tremendo, porque... Primero los problemas geopolíticos que tenemos a nivel de tierras raras y de yacimientos. No, pero fíjate, ahí es donde empieza... Y el reciclado al final... Ahí es donde empieza esas claves que hablábamos de la comunicación. Uh-huh. Porque todo esto que me estás diciendo es fruto lo he leído en Google. Uh-huh. He leído que son súper contaminantes, he leído que no son reciclables, he leído que en litio no tenemos litio. Bueno, empecemos por el litio. Bueno, España tiene la segunda mina de litio más importante de Europa. Uh-huh. Y estamos ahora próximamente a empezar a explotarla para poder aprovechar ese potencial que tenemos, porque España siempre ha sido un país minero. Y yo me acuerdo, ya tenemos una cierta edad, ¿no? Y me acuerdo de cuando surgió el boom de la construcción, decían, no va a haber áridos, porque se van a necesitar muchos áridos para todo este boom de la construcción. No se preocupe, amigo, que en la minería el único problema es que haya un sentido económico y se explotará esa minería. Y en España es un país absolutamente minero. Y el cobalto antes solo valía para hacer anillos de color azul para las mujeres, o los hombres o para quien sea, pero para ornamento. Y de repente se ha descubierto que el cobalto es muy importante. Bueno, pues entonces ahora, para todas las nuevas tecnologías, pues ahora hay materias primas y materias raras que son fundamentales para toda la nueva energía, ¿no?, que se genera, no solo el vehículo eléctrico, sino también las energías renovables, generación fotovoltaica, etcétera, el silicio. Bueno, pues al final se encuentran esos caminos y por eso ahora todo lo que está demostrándose es que las baterías de litio están bajando el precio, porque se encuentran yacimientos, porque se encuentran las formas de explotar esas minas, y la verdad es que debemos de aprovechar que España es un país... ¿Las baterías se pueden reciclar? Las baterías se pueden reciclar y se reciclan en torno al 99%. Y además se genera un tema muy interesante al final de todo el ciclo. La batería de un vehículo eléctrico dura en el vehículo toda su vida útil y luego tiene una segunda vida en aplicaciones estacionarias para almacenamiento de energía. Sí, lo he leído, ¿no? En claro, plantas que puede, de producción, de hecho, por ejemplo, de renovables, ¿no? Claro, ya hay proyectos, y si uno se va en un vehículo eléctrico de Madrid a Valencia y hace una parada, porque yo sí que hago paradas para parar, porque si no me duermo, y me tomo un café, que es lo que tardo en la recarga esa, es tomarme un café. Verá en Atalaya del Cañabate, mitad kilométrica entre Madrid y Valencia, pues un container de 100 kilovatios de potencia que está desarrollado con baterías de segunda vida para poder dar energía e incrementar el número de puntos de carga que están ahí implementados. Entonces, tiene un sentido además... Esa es la segunda etapa, y la tercera, cuando ya no sirve para cargar y descargar. La tercera es el reciclado de todos sus materiales y al final el triturado en lo que se llama black mass, que es una materia prima, que es triturar básicamente la batería, que tiene una riqueza en minerales que van a generar... Se vuelve a recuperar el litio, cobalto y todo. Se vuelve a generar un nuevo modelo de negocio ligado a la reutilización y al reciclaje de todos estos componentes, que al final lo que hacen es que se genere lo que se llama una minería urbana, que va a complementar a esa minería tradicional de extracción de materias primas, que va a ser importante, ¿no?, en el conjunto de las necesidades por lo tanto, todo esto que yo entiendo que es muy fácil. ¿Por qué se genera esto, Javier? Y es que a la gente que... Pues esto es una tecnología disruptiva desde el ámbito social, no tecnológico, lleva más de 100 años. Entonces, para una persona, hay personas que abrazan los cambios tecnológicos, en su momento el teléfono móvil, luego el ordenador portátil, ahora el vehículo eléctrico, pues con entusiasmo y dicen, me voy a por ello, ¿no? Y hay gente que dice, no quiero otro cambio tecnológico. Entonces, ¿qué es lo que busco? Argumentos que me hagan decir, es que esto todavía no está preparado y tal. Entonces, en cuanto buscan un argumento que les ayuda a tomar ese planteamiento, pues lo agarran con fuerza. ¿Por qué? Porque si no, la siguiente derivada sería, bueno, ¿y cuándo me lanzo a la movilidad eléctrica? Y no se quieren hacer a veces esa pregunta, que es muy loable. Yo no digo que sea que la gente que no está
decidida a comprarse un vehículo eléctrico, pues que no se lo compre, se lo acabará comprando. Y hay mucha gente que me dice, yo nunca me voy a comprar un vehículo eléctrico. Yo, nunca digas nunca, porque te arrepentirás. Entonces, bueno, lo que hay que hacer es abrazarlo cuando uno considera que es oportuno. Pero lo cierto es que muchas de las noticias o informaciones que hay para demonizar el vehículo eléctrico son rematadamente falsas y bueno, pues atienden a toda esta que yo suelo llamar no solo desinformación, sino infoxicación, ¿no? Que es esa información tóxica que se genera en torno a algo que mucha gente pues, no quiere que a lo mejor salga adelante, ¿no? Y que es mejor decir noticias malas para poder decir, oye, mira, es que esto todavía no está aquí. ¿Cómo ves el problema de las electrolineras? Yo primero no lo veo un problema. Yo te debo decir que en España, una de las cosas que se dice que no hay infraestructuras de recarga, lo cual es falso. Hay un despliegue de infraestructuras de recarga importante y además hay un despliegue que es mucho mayor que el que permite dar servicio al parque actual de vehículos eléctricos que hay. De hecho, el uso medio de esas infraestructuras de recarga públicas está en el torno del 6%. Que es muy bajo. Yo utilizo vehículo eléctrico desde 2013. Me compro ¿Cuántos vehículos? ¿Sabes cuántos hay en España rodando ahora? Sí, bueno, ahora mismo tenemos un recargables parque, puros, no híbridos, no, bueno, que no en lo recargables nunca. públicos. Claro, es que ahí has dado una clave, ¿no? Porque es que cuando se utiliza el tema de no es que el híbrido enchufable, es que no me puedo ir con un híbrido enchufable de 40 de Madrid a kilómetros Sevilla. que cargan es que, claro, en casa, esto para mí no es... Es que el híbrido enchufable no es un coche para viajar. Como tampoco es un coche para viajar, esos coches que había hasta ahora, con una capacidad de carga hasta 50 kilovatios y autonomías de 200 y pico. Eso, aunque tengas un punto de carga de 50 kilovatios cada 10 metros de Madrid a Sevilla, yo no me iría. Yo tengo dos coches, uno de esas características y luego otro con capacidad de carga de alta potencia y alta densidad de batería, que esos son los que ahora mismo están en el portafolio de los fabricantes y que te permiten viajar con la misma experiencia de uso de uno de combustión. Yo viajo mucho, llevo casi 600.000 kilómetros en eléctrico, viajo por España y viajo fuera de España y se puede viajar, no hay ningún problema, no te encuentras esa saturación. Mucha gente te encuentras fotos, ¿no? Mira cómo está esta estación de carga y te es una foto que se han sacado a la vuelta del Puente del Pilar. Digo, bueno, claro, sí, mira las estaciones de combustible que también están igualmente, ¿no? Pero eso házmelo un martes de una semana cualquiera donde, bueno, pues a veces te abrazas con el usuario que te encuentras también cargando, ¿no? Entonces, hay infraestructuras de recarga. Es verdad que hay que trabajar para eliminar esas barreras que tenemos, que las hay, administrativas, y sobre todo de cara al parque futuro que prevemos, porque el Gobierno prevé 5,5 millones de vehículos eléctricos en 2030 y ahora mismo tenemos del orden de 400 y pico mil. Este año terminaremos con 140.000 matriculaciones, lo sabremos en 4 días, pero estará en el torno a las 140.000 matriculaciones de vehículos eléctricos. Pero bueno, teniendo lo que tenemos ahora y los objetivos a 2030, tendríamos que matricular del orden de 700.000 vehículos eléctricos cada año en los próximos 7. Fíjate si el reto es grande. Impresionante. No sé si, pero en cuanto al tema de las infraestructuras de recarga, debo decir que no es verdad esto que dicen de que no hay infraestructuras de recarga. ¿Habrá que gestionar las infraestructuras, los tiempos de recarga? Sí. Cuando haya fines de semana, lo que tú has dicho, porque nunca había pensado en eso. Imagínate que llega uno y quiere recargar el coche, pero para toda la semana. Habrá que gestionarlo de alguna forma, ¿no? Bueno, es que realmente estamos en otro mundo. No es lo mismo repostar que recargar. Tú cuando repostas, tú quieres llenar la batería. El depósito. ¿Por qué? Porque no quieres volver otra vez a la estación de recarga. En el vehículo eléctrico tú tienes varias tipologías de recarga. Tienes la carga en tu hogar o lugar de trabajo, que es la mayoritaria. Tienes carga de oportunidad en el sector terciario, en los parkings, en tal, donde puedes cargar en momentos puntuales. Y luego tienes esa carga rápida y ultra rápida de oportunidad en grandes ciudades, sobre todo para uso intensivo, taxi, última milla, etcétera, y en itinerancia en las estaciones de servicio, en áreas de descanso, que es la que te permite viajar sin ningún problema, ¿no? Entonces, claro que se gestiona y se está gestionando a través de los operadores de recarga que ya tienen esas plataformas de gestión y que ya lo tienen perfectamente. Y habrá una gestión inteligente de esa recarga para que te manden señales de precio para poder recargar cuando tú consideres oportuno. Pero yo cuando viajo, yo paro a lo mejor intermedia a tomar un café y yo no lleno la batería, porque sería absurdo. Sí, llenas lleno para llegar con suficiente necesitas. Holgura a destino, pero cargar luego en destino a un precio muchísimo más barato que me hace competitivo. ¿Cómo gestionas las posibles urgencias? Salir al hospital por la noche. Bueno, siempre dejas el coche cargado con... yo creo que esa es una de las reticencias que algunos tenemos, ¿no? ¿Qué pasa ante una urgencia? Bueno, ante una urgencia, que yo las he tenido, pues tienes tu coche
coche, porque claro, la urgencia, si tienes una urgencia en un entorno de, yo qué sé, ¿qué hablamos? 20 kilómetros, tienes autonomía para poder manejarte en esa urgencia, porque son ya hoy en día también cuentas con baterías con alta densidad energética, que te permite estar varios días sin necesidad de cargar y tal. Y si tienes que salir y me dicen, no, pero si te tienes que ir a Valencia, bueno, pues salgo y en la primera electrolinera, para un momento, como harías con un vehículo de combustión, recargo en vez de repostar y tiro millas hasta llegar a destino. Entonces, realmente no es tan complicado como la gente quiere hacerlo ver, no es tan complicado. Yo entiendo que hay gente que siempre va a tener un discurso reticente porque, ya te digo, ¿no? Lo que no se quiere llegar es a esa convicción de decir, vale, oye, pues la movilidad eléctrica podría ser para mí, ¿y ahora qué hago? ¿Me compro un eléctrico o no me compro un eléctrico? Yo me he comprado 4 y debo decir que yo he ahorrado con los vehículos eléctricos que he comprado comparado con el de combustión. Hablemos de precio. ¿Son más baratos? Bueno, no son más baratos, pero sí que hay vehículos. No, digo ya... el consumo. Claro, en lo que es el TCO, que es lo que se llama el Total Cost of Ownership, o lo que es la propiedad completa del vehículo, en el uso, es muchísimo más competitivo el vehículo eléctrico. Pero además es que ya hay... Las rápidas son bastante caras. Pero es que esa es la diferencia. Uno cuando reposta siempre va a una estación de servicio y se piensa que el vehículo eléctrico tiene que ir a un punto de carga rápida o de alta potencia para poder recargar. Y no, eso es una recarga puntual que haces. Y si haces un sumatorio entre tus cargas vinculadas, cargas de oportunidad y esa carga rápida... ¿Tú cargas en casa? Yo cargo en casa, cargo en puntos de carga de oportunidad. No con autoconsumo, porque vivo en una vivienda vertical, etcétera, pero el que tenga autoconsumo, pues fíjate a dónde se le puede ir el coste. Tú hablabas de al suelo, vamos. Arquitectura sostenible. Yo creo que ahora los edificios tienen que ser parte más del sistema. Claro. Todos tienen que tener puntos de recarga. Y por eso se han desarrollado las comunidades energéticas locales y por eso el día de mañana las energías renovables van a formar parte inherente de lo que es la gestión energética de las viviendas. Y por eso el vehículo eléctrico juega un papel fundamental, porque es un eje de demanda importantísimo para impulsar todo eso. Y por eso volvemos a ese origen. El vehículo eléctrico es mucho más que movilidad sostenible. Es eficiencia energética, porque es el único sistema de propulsión que impulsa energías renovables, generación distribuida y almacenamiento energético. Y ya que hablábamos de cómo nos encontramos en el panorama geopolítico, pues depender menos del petróleo y depender más de nuestra propia energía nos va a hacer mucho más eficientes. Yo sé que cuando me pongo académico con estos temas... Es tu labor. Sería ridículo que estés dirigiendo una asociación de fabricantes de vehículos eléctricos y que al final... Son fabricantes, pero también es el ecosistema de servicios, los operadores de recarga, fabricantes de puntos de carga. O sea, creo tiene tal diversidad toda esta asociación, que es una cantidad de empresas de diferente tipo, que es la verdad extraordinaria. Tu posición es lógica, Arturo. Entonces, ¿tú cómo ves el futuro? Bueno, yo el futuro, si lo vemos desde la movilidad, yo veo el futuro eléctrico, veo un futuro además de desarrollar a la velocidad que pensamos. Pues probablemente pasará como pasó con el teléfono móvil, que tuvo una curva de inicio lenta y luego tuvo ese crecimiento en vertical que no se sabe en qué momento. Todo el mundo empezó a tener un móvil y todo el mundo empezó a tener 2 móviles y ya para todo el mundo era impensable. Yo me acuerdo cuando empezó la telefonía móvil, la gente me decía, yo llevaba ese móvil que lleva uno en el cinturón, que se le caía el pantalón de lo que pesaba, y me decían, pero si hay bares y hay cabinas. Hoy en día dices cabina a un joven y te insulta, ¿no? Y te dice, ¿y tú más? Pero claro, es que lo había, ¿no? Entonces, y eso de repente, de la noche a la mañana, uno no sabe en qué fecha concreta, pero todo el mundo ya empezó a usar móviles y al final, a veces con el móvil incluso llamas y hablas por teléfono, pero lo utilizas para otras muchas cosas. Y el vehículo eléctrico será no solo un vehículo para poder desplazarse, sino también un vehículo para poder gestionar de forma eficiente la energía. Y esto, claro que ahora suena a mucha gente a chino, pero es una realidad que se va a generar en los próximos años. Y también habrá una movilidad aérea con los drones, que hoy en día pensamos que no existe eso, pero ya se está desarrollando y ya es una cuestión regulatoria, no tecnológica. Es que hay un proyecto que participa una empresa vasca de un avión de corto radio. U-Miles. Bueno, luego tiene los drones de U-Miles que están trabajando y desarrollándose y que verdaderamente es una cuestión que solo falta que haya una coordinación a nivel regulatorio, porque claro, hablas de circular vehículos en el aire por los entornos urbanos, etcétera, y eso es más complicado, ¿no? Pero vendrá también la conducción autónoma, que ya hoy en día no
no la concebimos, no la percibimos, pero cada vez los vehículos son más autónomos, cada vez un vehículo te frena voluntariamente cuando ves que va a haber un accidente y tú no has pisado el freno. Y todo este tipo de cosas, y se pueden aparcar solos. Y el día de mañana la movilidad va a ser una movilidad inteligente, conectada, digitalizada, compartida, eléctrica. Por lo tanto, pues tenemos grandes retos. Yo creo, sinceramente, que además tuve aquí una persona también que trabaja en otra de esas compañías que hacen cargadores, etcétera, etcétera, del sector vuestro. Y decía también algo importante. Yo creo que además el tema del vehículo va a cambiar desde el punto de vista social. Yo creo que la gente joven ya no quiere el vehículo en propiedad, se va a utilizar mucho más el car sharing. Bueno, yo creo, porque lo que es impensable es que volvamos a montar otro parque de vehículos, porque esto parece un planeta de coches, no parece un planeta de personas. Fíjate que... Y yo creo que tendremos que ir a una menor cantidad de vehículos, porque si no la energía eléctrica que tendríamos que producir, para mí, desde el punto de vista técnico, se me hace salvaje. Sí, Javier, pero también hablamos de sentido común, y entonces la movilidad compartida, que antes comentábamos como uno de los ejes, pues el día de mañana va a tener mayor desarrollo por una cuestión de sentido común. O sea, es más fácil simplemente pagar por uso que pagar una serie de cosas como lo que pagamos ahora, que son, que lo paguen las empresas, ¿no? No se dice que no se vayan a comprar coches, lo que pasa es que los comprarán sobre todo las empresas, y no se dice que no vaya a haber seguros y no vaya a haber otros servicios, mantenimiento, etcétera, sino que lo harán para esos vehículos, ¿no? Pero hoy en día en Madrid la gente no lo sabe, pero hoy en día en Madrid tienes varias soluciones de movilidad compartida, incluso te puedes ir con un vehículo de aquí a Sevilla varios días, vehículo compartido, porque tienes ya modelos con esas capacidades. Mi experiencia con los vehículos compartidos puedo decirte que es positiva. Pero no solamente en el ámbito urbano, sino ya periurbano y interregional. O sea que... Muy bien, Arturo, pues se nos acaba el tiempo. No sé si nos quieres comentar en un minuto un poco cuáles son los planes de Adive, seguir luchando, qué planes tenéis a corto plazo. Fíjate, yo resumiría en dos palabras que tenemos previstas para el día de mañana, que es comunicación y asuntos públicos, que creo que son dos ejes en los que tenemos que trabajar de forma importante para buscar esa colaboración público-privada, público-público y derribar esas barreras del desconocimiento y la infoxicación, y verdaderamente seguir trabajando con el ecosistema para hacer entender que creo que es algo muy bueno para este país en especial. Creo que es muy bueno para Europa el desarrollar algo que nos va a ayudar a ser más eficientes desde el punto de vista energético, desde el punto de vista de la movilidad y desde luego mejorar en cuanto a calidad del aire y a nivel de salud, que también es importante, ¿no? Muy bien. Pues muchas gracias, Arturo. A vosotros. Creo que eres totalmente convincente. A mí casi me has convencido ya. Y cuando se me estropee el coche me compro una eléctrica. Bueno, Dios quiera. Gracias. Muy bien, muchas gracias. De la vanguardia tecnológica a tus oídos. Profesionales excepcionales. Iluminando el hoy y acercando el mañana.